Hola chicos, hoy estamos aquí en la cafetería del instituto. Estamos aquí con Mark, un estudiante de nivel avanzado. Hola Tom, y hola a todos los que ven este video. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos hacerte algunas preguntas importantes. Preguntas sobre aprender español. Estoy seguro de que a nuestros suscriptores les encantará saber sus respuestas, porque se sentirán identificados con tus respuestas. Tú también puedes participar respondiendo estas preguntas. Seguro. Estaré muy feliz de responder a tus preguntas. Si quieres participar, no dudes en comentar tus respuestas. Está bien, empecemos. Primera pregunta. ¿Qué te motivó a empezar a aprender español? ¿Qué me motivó a estudiar español? Bueno, me gusta el español. Siempre me gustó. Pero lo que me motivó a estudiar español fue una oportunidad laboral que tuve hace algunos años. Tuve que aprender español para viajar a otro país por un gran trabajo. Y lo hice. Viajé. Mi contrato terminó y estoy aquí ahora. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Entonces decidí volver aquí y terminar mis estudios. Ahora estoy estudiando español avanzado. Excelente. Próxima pregunta. ¿Cómo te sientes cuando usas el español en la situación de la vida real? Oh, eso es asombroso, porque cuando practicas español en clase, es genial. Pero, una vez que hables español con personas reales, personas que no hablan tu idioma, eso es genial. Recuerdo la primera vez que pude hablar español con un hablante nativo. Fue la mejor sensación que jamás haya tenido. Sí, tienes razón. ¿Cuáles son tus mayores desafíos al aprender español? Quiero aprender nuevas palabras, vocabulario avanzado. Por eso leo todos los días y miro tus videos. Porque soy un estudiante de nivel avanzado, pero tengo mucho que aprender, muchas palabras que no sé. Está bien, dime, ¿cómo practicas y mejoras tus habilidades para hablar español? ¡Guau! Esa no es una pregunta fácil. Porque hago muchas cosas para practicar español. Vamos a ver. Veo videos en YouTube. Leo libros en español. Normalmente me hablo a mí mismo en español. Eso es algo que debes hacer para mejorar tu español. Veo películas en español. Escucho música en español. Escucho podcasts. Leo revistas. También hablo con algunos amigos en español. Y cada vez que puedo trato de hablar en español. Bueno, hago muchas cosas para practicar español. Cada día. Ya veo. Creo que es genial. ¿Te gusta ver películas o programas de televisión en español? ¿Por qué o por qué? Para ser honesto, cuando comencé a ver películas en español, fue muy frustrante, porque no podía entender muchas cosas. Quiero decir, muchas palabras y frases nuevas en español. Pero luego pude entender cada vez más y comencé a disfrutar viendo películas en español. No traduzco todas las palabras y hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero
puedo entender la idea principal y eso es genial. Entonces, les recomiendo que vean películas en español. Excelente. ¿Qué estrategias encuentras útiles para ampliar tu vocabulario? Lo que hago es que cada vez que veo una palabra o frase nueva en español, trato de usarla en situaciones de la vida real. Por ejemplo, si aprendo la palabra disculparme, empiezo a hacer oraciones con esa palabra en mi mente. Además, intento utilizarlos tan pronto como puedo en una conversación real. Esa es la mejor manera para mí. Está bien. ¿Has utilizado alguna vez programas de intercambio de idiomas para practicar español? Cuando estudiaba en la universidad, tuve la oportunidad de ir a uno de estos programas, pues era la oportunidad laboral que te dije al principio. Es solo para estudiantes. Bueno, pude ir a trabajar allí y también tuve la oportunidad de practicar mi español. No fue fácil, pero pude aprender muchas cosas nuevas. Es una de las mejores experiencias. Si tienes la oportunidad de ir a uno de estos programas de intercambio, hazlo. En serio, no te arrepentirás. Conocerás una nueva cultura, nuevas personas, nuevas experiencias. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Me emociono cada vez que hablo de esto. ¿Cuáles son algunas formas efectivas de superar el miedo a cometer errores en español? ¡Wow! Creo que esa es una de las cosas más difíciles de hacer cuando estás aprendiendo español. El miedo a hablar, el miedo a cometer errores. Eso es lo que me detuvo muchas veces. En serio, perdí muchas oportunidades de practicar mi español por ese miedo. Porque sientes que no eres lo suficientemente bueno para hablar con alguien o comunicarte en español. Bueno, lo que hice fue, entendí que era un estudiante. No soy un experto ni un hablante nativo. Es como cuando aprendes matemáticas en la escuela. Lo recordé. Tienes miedo de cometer errores. Pero recordé que tenía que hacer eso de todos modos para aprender. Ese es mi consejo. Usted es un estudiante. Es normal cometer errores. De hecho, es necesario cometer errores para mejorar. Eso es cierto. ¿Cómo incorporas el español a tu rutina diaria? Oh, el español es parte de mi vida. Eso es algo que los estudiantes no entienden. Creen que el español es un curso. No, no es. Tienes que hacer del español parte de tu vida. Quiero decir, úsalo cada vez que puedas. Cuando escuchas una canción, ves una película, un video. Cuando conduces o te duchas, puedes usarlo todos los días, cada momento. Siempre hablo conmigo mismo en español. Todo el tiempo. Realmente funciona. Tienes razón. ¿Qué papel juega la pronunciación en una comunicación eficaz en español? La pronunciación es muy importante, pero déjame decirte algo. Y esto es muy importante. No es necesario tener una pronunciación perfecta para empezar a hablar en español. Lo mejorarás con el tiempo.
Excelente. Bueno, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero podemos hacer otro video. Estaré feliz de estar aquí de nuevo. Si quieres ver la parte 2 de este video, dale me gusta y haznoslo saber. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias